Era el año 1315, un año que Europa jamás olvidaría. Nadie podía imaginar que un verano, en apariencia normal, marcaría el inicio de una catástrofe mayor que muchas guerras. Los cronistas de la época escribieron con palabras sombrías. Las nubes no se abrieron, el sol se ocultó y la tierra se negó a dar sus frutos. La lluvia comenzó de manera casi insignificante. Al principio, los campesinos hasta se alegraron. Un verano lluvioso prometía buenas cosechas. Pero la lluvia no se detuvo. Día tras día caía a raudales, transformando los campos en lagunas y los caminos en pantanos. Las espigas de trigo, que normalmente se alzaban orgullosas hacia el cielo, se pudrían en el agua. Trigo, cebada, avena, todo lo que la gente necesitaba para sobrevivir se echaba a perder. Imagina un pequeño pueblo en Europa Central, chozas de paja, humo saliendo de chimeneas, niños descalzos jugando en el barro. Pero la risa se apagaba cuando llegaba la cosecha, y no había nada. Graneros vacíos, almacenes casi desnudos, las mujeres con las manos vacías, los hombres mirando incrédulos, sus campos convertidos en barro y plantas podridas. El invierno de 1315 se convirtió en una pesadilla. Las reservas del año anterior apenas alcanzaban. Pronto el pan se volvió lo más valioso. Una hogaza que antes costaba unas pocas monedas, ahora valía 10 veces más. Solo los ricos podían comprar. Los pobres morían de hambre. Mendigos se amontonaban en las puertas de los monasterios esperando un plato de sopa, pero ni siquiera los monjes podían alimentar a todos. Con la llegada de la primavera de 1316, la gente aún guardaba esperanza. El próximo año será mejor, se decían. Pero el cielo parecía haberse endurecido contra ellos. Otra vez lluvia, otra vez frío, otra vez campos ahogados. El hambre, que hasta entonces se había cebado en las chozas de los campesinos, alcanzó también a las ciudades. Los mercados estaban vacíos. Los comerciantes no tenían nada que ofrecer. Familias enteras vendían sus últimas pertenencias, ropa, herramientas, incluso su ganado, solo para conseguir un puñado de grano. Las crónicas cuentan escenas espantosas. En algunas regiones, la gente comía hierba y musgo para llenar el estómago. Raspaban corteza de árbol, la hervían y la comían. Los perros y gatos desaparecieron de las calles, sacrificados por familias desesperadas. Incluso se hablaba de canibalismo, cadáveres que ya no eran enterrados, sino devorados en secreto. La sociedad misma comenzó a resquebrajarse. Los vecinos se espiaban, se robaban comida, se traicionaban entre sí. Quienes aún lograban salvar algo de su cosecha, escondían los granos como si fueran oro. Aldeas enteras huían hacia ciudades más grandes con la esperanza de encontrar alimento. Pero allí la situación era aún peor. Multitudes hambrientas suplicaban, gritaban, saqueaban. En las iglesias, los sermones aumentaban el miedo. Esto es un castigo de Dios, clamaban los sacerdotes. Para algunos era un llamado al arrepentimiento. Para otros, la señal definitiva de que no habría salvación. Los enfermos y débiles tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Lo peor era la incertidumbre. Nadie sabía cuándo terminaría. ¿Era solo un mal año? ¿Una prueba pasajera?
¿O acaso el principio del fin? Hoy sabemos que Europa, a comienzos del siglo XIV, entró en una etapa climática llamada la pequeña edad de hielo. Los veranos se volvieron más fríos y húmedos, los inviernos más largos y duros. Pero la gente de 1315 no entendía de ciencia ni de datos, solo conocía la lluvia interminable, el hambre que les retorcía el estómago y el miedo creciente de que hasta Dios los había abandonado. Al final de aquel primer año ya estaba claro. No era una mala cosecha cualquiera, era el inicio de una catástrofe, una que devoraba no solo los cuerpos, sino también las almas. Y así quedó la gran pregunta, flotando sobre todos. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una sociedad cuando el mismo cielo parece haberse vuelto su enemigo? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué de pronto fallaron los campos que durante siglos habían alimentado a la gente? Los hombres y mujeres de aquella época tenían sus propias respuestas. Para ellos era la ira de Dios, un castigo celestial por los pecados y el orgullo de la humanidad. Los sacerdotes llamaban a la penitencia, al ayuno, a la oración. Pero, por más que se arrodillaran y lloraran, el cielo permanecía cerrado y la lluvia seguía cayendo sin descanso. Hoy sabemos que Europa estaba entrando en un cambio climático, la llamada pequeña edad de hielo, temperaturas más frías, inviernos largos y veranos húmedos. Y a partir de 1315 mostró su rostro más cruel. Los cronistas escribieron: el verano fue tan frío que el grano no maduró. La lluvia caía sin fin, día tras día, y el ganado se hundía en el barro. Campos que en junio debían estar dorados permanecían verdes y empapados hasta el otoño. El trigo se pudría, el heno se echaba a perder, y la tierra ya no sostenía nada. Vacas, ovejas, caballos, todos sufrían. Y quien perdía sus animales no perdía solo comida, perdía fuerza de trabajo, riqueza y el futuro de su familia. El norte fue el más golpeado. Inglaterra, Flandes, el norte de Francia, las costas de Alemania. Allí las cosechas enteras se ahogaban en el agua. En los Países Bajos, tan orgullosos de sus diques y canales, las inundaciones arrasaban pueblos y cubrían los campos. En Francia, los campesinos se lamentaban. El sol no apareció, la semilla se pudrió bajo la tierra. Incluso en las regiones más fértiles, los graneros quedaron vacíos. Pero no fue solo el clima. Europa medieval ya estaba al límite. Durante siglos la población había crecido. Había más aldeas, más ciudades, más tierras roturadas hasta en los bosques y pantanos. Casi cada pedazo de suelo se usaba. No había reservas. Un solo mal verano ya podía traer hambre. Varios malos veranos seguidos eran una sentencia de muerte. La capacidad de almacenar era mínima. El grano apenas se guardaba. La harina se echaba a perder rápido. La carne sin sal no se conservaba. La mayoría vivía de una cosecha a otra. Y si esa cosecha fallaba, no significaba escasez. Significaba hambre en su forma más brutal. La estructura social empeoraba todo. Los pobres vivían al día, mientras nobles y ricos acumulaban reservas. En muchas regiones, los comerciantes vendían el poco grano a precios desorbitados. Un campesino común no podía pagar el pan, incluso cuando lo había. Los mercados se llenaban de personas desesperadas que cambiaban sus últimas pertenencias por un puñado de trigo.
Pero pronto ya no había nada que ofrecer a cambio. Mientras la gente moría de hambre, el mercado negro florecía. Comerciantes escondían grano y lo vendían en secreto a monasterios o ciudades que podían pagar más. Los campesinos veían que el trigo existía, pero no estaba a su alcance. Y eso encendía la rabia. La desesperación empezó a corroer los cimientos de la sociedad. Para muchos, la única explicación seguía siendo la ira de Dios. Los sacerdotes interpretaban señales en el cielo, eclipses, cometas. Algunos aseguraban que brujas habían maldecido las cosechas. Otros acusaban a los judíos de envenenar pozos, un patrón que una y otra vez marcaría la historia de Europa. La búsqueda de un chivo expiatorio se convirtió en una herida más, añadida al hambre. El invierno de 1315-16 fue casi apocalíptico. Normalmente, tras una mala cosecha, se esperaba al menos un respiro en primavera. Pero esta vez fue diferente. Los campos estaban tan encharcados que ni siquiera podían sembrarse. Muchos campesinos tuvieron que elegir: comerse las últimas semillas para sobrevivir unas semanas más, o plantarlas con la esperanza de que el clima cambiara. Quien las comía tal vez vivía un poco más, pero condenaba el próximo año. Quien las sembraba pasaba hambre hoy, y aún así arriesgaba que la siembra volviera a pudrirse bajo la lluvia. Era un dilema sin salida. El hambre se expandía como una plaga. Primero golpeaba a los más pobres, jornaleros, campesinos sin tierras. Pronto alcanzaba también a artesanos, habitantes de las ciudades e incluso a nobles menores. Crónicas cuentan que hasta en los monasterios, donde normalmente había reservas, empezaron a pasar hambre. Iglesias abrieron sus almacenes, pero el alimento duró poco. Cada vez más regiones se llenaban de gente desesperada. Mendigos iban de aldea en aldea. Madres suplicaban con sus hijos en brazos por un trozo de pan. Las calles se llenaban de llanto, de gritos, de plegarias. El orden empezaba a resquebrajarse. En el campo, granjas atacaban a sus propios vecinos para robar grano. En las ciudades estallaban disturbios y saqueos. Comerciantes que guardaban grano eran perseguidos por multitudes furiosas. Europa no vivía solo un desastre climático, era también un colapso moral. La confianza entre vecinos, entre señores y súbditos, entre fieles y la Iglesia, comenzaba a desmoronarse. ¿Por qué? ¿De qué servía la fe cuando los niños morían de hambre en los brazos de sus padres? Así, el continente entero llegó a un punto de quiebre. Ya todos entendían que no era un accidente pasajero, era una crisis que amenazaba las bases mismas de la sociedad. La catástrofe de 1315 no fue solo lluvia y frío, fue la combinación perfecta de naturaleza, sobrepoblación, mala infraestructura, desigualdad social y fanatismo religioso. Y el resultado era inevitable. Un hambre que no solo vació los estómagos, sino que también rompió el tejido de Europa. El hambre ya no era una preocupación lejana. Estaba en cada casa, en cada choza, en cada calle. Marcaba la vida tanto de reyes como de campesinos, de monjes como de mendigos. No había familia que no estuviera afectada de alguna forma. Algunos sufrían solo escasez, otros lo habían perdido absolutamente todo.
Los cronistas de aquellos años escribieron con palabras estremecedoras. En Inglaterra, un monje anotó: los pobres comían pieles de caballo, perros y gatos. Algunos, incluso, no rechazaban la carne humana. Suena a leyenda, pero refleja hasta dónde podía llevar la desesperación a las personas. El día a día se convirtió en un tormento. Uno ya no despertaba con esperanza, sino con el miedo de no saber cómo sobrevivir hasta la noche. Familias campesinas iban al campo, pero no encontraban más que barro y tallos marchitos. Niños lloraban porque no había pan. Algunos mascaban hierbas o raíces solo para tener algo en el estómago. Mujeres hervían corteza de árbol, musgo o trozos de cuero, esperando calmar a sus hijos con aquella falsa sopa. En las ciudades, la situación no era mucho mejor. Los graneros estaban vacíos y lo poco que quedaba en manos de los comerciantes era inalcanzable. El precio del pan se disparó hasta lo absurdo. Un panecillo que antes costaba unas monedas, ahora equivalía al salario de toda una semana. En los mercados, la desesperación se palpaba. La gente ofrecía ropa, herramientas o joyas por un pedazo de pan, hasta que ya no había nada más que ofrecer. Las autoridades intentaron mantener el orden. En algunos lugares fijaron precios máximos para el pan, pero los panaderos y comerciantes no obedecían. Vendían en secreto, de noche, a quienes podían pagar más. Así surgieron mercados negros, útiles solo para los ricos. Para los pobres quedaba mendigar, y si eso no bastaba, quedaba robar. La criminalidad se disparó. Crónicas cuentan cómo se saqueaban graneros por la noche, cómo se atacaba a vecinos o incluso se robaba en iglesias. Campesinos asaltaban viajeros para conseguir unas monedas. La frontera entre necesidad y delito se difuminó. Lo que antes era pecado, ahora era supervivencia. Si mi hijo muere, ¿qué me importa la ley? Esa podría haber sido la mentalidad de aquellos días. Pero el sufrimiento no era solo físico, también corroía las almas. Muchos perdieron la fe. Los sacerdotes decían que Dios estaba probando a los creyentes. Pero ¿cómo creer en un Dios justo cuando los niños morían de hambre, mientras en algunos monasterios aún había grano guardado? Algunos se unieron a movimientos fanáticos de penitencia. Caminaban descalzos, se flagelaban en público, rezaban en las calles. Otros buscaban culpables. Se acusaba a los judíos de envenenar pozos, a mujeres de brujería. Cualquier señal bastaba para desatar la furia contra un responsable del hambre. El hambre también trajo enfermedades. Cuerpos debilitados eran más vulnerables. El tifus, la disentería y otras plagas se propagaron sin control. Nadie tenía fuerzas ni recursos para mantener la higiene. Las letrinas rebosaban, el agua estaba contaminada y las epidemias se expandían a toda velocidad. Aldeas enteras desaparecían, no solo por la falta de alimento, sino también por las enfermedades que el hambre arrastraba. Los niños fueron las primeras víctimas. Se cuentan historias de pequeños tan débiles que ya no podían llorar, solo yacían en silencio. Los ancianos, incapaces de sostener a sus familias, se apartaban para no ser una carga. Algunos se internaban en los bosques y nunca regresaban. Un cronista escribió: los viejos se echaban en el suelo y esperaban la muerte. La moral se derrumbaba.
En Inglaterra y en el norte de Francia circularon relatos de canibalismo. No sabemos si fueron casos aislados o más frecuentes, pero el simple hecho de que se escribiera sobre ello muestra la magnitud del horror. Era un tabú roto, una señal imborrable de hasta qué punto llegó la desesperación. La nobleza vivió la tragedia de otra manera. Ellos tenían reservas, castillos protegidos, pero también vieron cómo sus campesinos morían, cómo los campos quedaban vacíos, cómo se perdían las rentas. Sin siervos que cultivaran la tierra, hasta la riqueza de los poderosos se tambaleaba. La iglesia quedó atrapada en medio. Predicaba esperanza, pero estaba bajo presión. Los monasterios eran rodeados por hambrientos. Las iglesias asaltadas por campesinos desesperados. Algunos abades repartieron grano, otros cerraron sus puertas. Hubo tumultos frente a conventos cerrados, mientras la gente moría en las calles. La confianza en la iglesia se resquebrajó profundamente, una herida que siglos después reaparecería con la Reforma. La vida cotidiana en esos años fue pura supervivencia. Ya no se contaban meses ni estaciones, se contaban comidas. Quien comía hoy no sabía si lo haría mañana. Cada día era una batalla contra el vacío en el estómago y contra la desesperanza en el corazón. Y mientras el pueblo luchaba por no morir, los poderosos peleaban sus propias batallas, no contra el hambre, sino por influencia y poder. Porque mientras la lluvia seguía cayendo y los campos se pudrían, los reyes y príncipes seguían planeando cómo sacar provecho de la crisis. La gran hambruna no fue solo una tragedia humana, fue una prueba para toda la sociedad, para la moral, para la fe y para el poder. Un espejo que mostró lo frágil que es la civilización y lo rápido que puede quebrarse cuando la necesidad lo devora todo. Mientras el pueblo sencillo se hundía en la miseria y el hambre, en los castillos, palacios y cortes de Europa, se discutía, se conspiraba y se buscaban soluciones desesperadas. Porque aunque reyes y príncipes no murieran de inanición, la catástrofe ponía a prueba su poder. Una sociedad construida sobre el trabajo de campesinos y productores no podía sobrevivir si ese cimiento se derrumbaba. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entre 1315 y 1317. Al principio, los gobernantes reaccionaron con decretos más simbólicos que efectivos. En Francia, por ejemplo, el rey Luis de Tella intentó fijar precios máximos para el grano. Ordenó a los panaderos no encarecer el pan y a los comerciantes no retener sus reservas. Pero esas medidas fracasaron casi de inmediato. Los mercaderes escondían su grano, lo vendían en secreto a precios abusivos o lo sacaban de contrabando hacia regiones donde podían ganar más. Funcionarios encargados de vigilar aceptaban sobornos. El resultado, los pobres seguían sin pan, mientras los ricos encontraban la manera de abastecerse. En el Sacro Imperio Romano ocurrió lo mismo. Algunos príncipes intentaron importar cereal de regiones vecinas, pero la lluvia y los caminos destruidos lo hacían casi imposible. Además, los intermediarios exigían precios altísimos. Eso provocó disturbios en los mercados, saqueos de graneros y una creciente tensión social. La Iglesia, que en teoría debía ser la guía moral, mostró una respuesta dividida. Algunos monasterios
abrieron sus despensas y repartieron pan entre los hambrientos. Cronistas cuentan que hubo monjes que entregaban miles de raciones diarias. En otras regiones, en cambio, los conventos cerraron sus puertas y guardaron provisiones solo para su propia comunidad. Para los campesinos con hijos famélicos, esos portones cerrados eran prueba de la frialdad de la Iglesia. En algunos casos, las multitudes asaltaron monasterios para apoderarse del grano, lo que a su vez era visto como sacrilegio y desató más tensiones. Políticamente, la hambruna fue un polvorín. En Inglaterra, Eduardo II quedó bajo enorme presión. Ya tenía conflictos con la nobleza y ahora la crisis agravaba las críticas. Cronistas lo acusaban de incapacidad para alimentar al reino. Hubo rebeliones, regiones enteras se negaron a pagar impuestos porque los campesinos no tenían nada que entregar. Eduardo respondió con dureza, mandando ejecutar a rebeldes, pero cada horca lo hacía más impopular. En Francia, Luis X aprovechó la situación para reforzar su autoridad. Convocó rezos públicos y procesiones de penitencia, como si así demostrara que reinaba en sintonía con Dios. Pero mientras las procesiones recorrían las calles, la gente seguía muriendo de hambre. Muchos lo veían como una burla. Ellos rezan, mientras nosotros morimos, decía un campesino francés. En Alemania y Escandinavia, la situación no era distinta. En Dinamarca, la hambruna debilitó tanto a la corona que la nobleza ganó poder. El rey Eric VI, ya impopular por sus altos impuestos, perdió el apoyo del pueblo. Su intento de imponer nuevas cargas para importar grano desató rebeliones. El reino se hundió en el caos y finalmente Eric fue depuesto. El Sacro Imperio, por su parte, se fragmentó aún más. El emperador Enrique VII había muerto recientemente y el sistema imperial era ya inestable. La hambruna agravó todo. Los príncipes locales actuaban por cuenta propia. Unos ayudaban a su gente, otros exprimían hasta la última moneda. Historiadores dicen en que la crisis hizo todavía más evidente el mosaico caótico en que se había convertido el imperio. Las ciudades sufrieron de forma particular. Urbes como Colonia, Hamburgo o Florencia vivían del comercio. Pero sin grano que llegara a los mercados, todo se derrumbaba. Los consejos municipales debían decidir si priorizar la supervivencia de sus ciudadanos o sus arcas. Algunas ciudades enviaron tropas armadas al campo para requisar grano por la fuerza, lo que provocó choques con señoríos vecinos, pequeñas guerras dentro de la gran catástrofe. El sistema legal también se trastocó. En muchos lugares se endurecieron las penas por robo o saqueo. Quien fuera sorprendido robando pan podía acabar en la horca, pero a la vez hubo jueces que absolvieron a acusados diciendo: el hambre no entiende de leyes. Ese choque entre la necesidad y la justicia marcó profundamente la mentalidad de la época. Los gobernantes buscaron chivos expiatorios. En Francia y en el Imperio se acusó a los judíos de manipular precios o envenenar pozos. Hubo pogromos, comunidades enteras fueron expulsadas o asesinadas. Era más fácil culpar a un enemigo visible que aceptar que se trataba de fuerzas naturales incontrolables. Esta violencia mostró cómo las crisis reavivan viejos prejuicios y los convierten en sangre.
Al mismo tiempo, el hambre se convirtió en herramienta política. Quien tenía reservas de grano podía comprar lealtad. Algunos príncipes repartían pan solo a quienes juraban fidelidad. Otros aprovechaban la miseria para cobrar deudas o presionar territorios. El hambre fue no solo un castigo de la naturaleza, sino también un arma en manos del poder. El Papa en Aviñón llamó a ayunos y oraciones, pero la distancia entre la curia y el sufrimiento del pueblo era evidente. Mientras en el sur de Francia las mesas estaban llenas, en el norte campesinos morían. La Iglesia perdió credibilidad, una grieta que siglos después estallaría en la Reforma. Y mientras los poderosos se debatían entre decretos simbólicos, juegos de poder y plegarias, millones morían. Sus decisiones, o su falta de ellas, marcaban la diferencia entre salvar un pueblo o condenarlo a la tumba. Abrir un granero a tiempo podía significar vida. Negarse, una fosa común. La hambruna de 1315 y 1317 fue no solo la peor tragedia humana del siglo XIV temprano, sino también un punto de inflexión político. Reveló la debilidad de los gobernantes, el fracaso de la Iglesia, la brutalidad de los príncipes, y demostró que el poder sin pan no vale nada. Cuando por fin cesaron las lluvias, Europa ya no era la misma. Los campos se secaron, el sol volvió, las cosechas fueron abundantes otra vez, pero las tierras, los pueblos y las memorias quedaron marcados para siempre. Primero vinieron las cicatrices visibles, aldeas enteras desaparecidas, casas en ruinas, campos convertidos en maleza. En algunas regiones había muerto o huido la mitad de la población. Viajeros contaban de pueblos fantasmas, con graneros derrumbados y praderas creciendo donde antes hubo cultivo. Muchos lugares fueron borrados del mapa, olvidados, devueltos al bosque. Las ciudades también sufrieron pérdidas terribles. El comercio estaba roto, los gremios sin aprendices, los mercados vacíos. Aun cuando volvió a haber grano, faltaban campesinos para cultivarlo, comerciantes para transportarlo y mercaderes para distribuirlo. Europa quedó en un profundo shock económico. Las cicatrices psicológicas fueron aún más hondas. Cronistas hablan de personas que nunca más confiaron en el futuro. Vivían con miedo constante a que regresaran los años de lluvia. Acumulaban grano incluso en tiempos de abundancia y desconfiaban de cualquier promesa de los gobernantes. El hambre había destruido la confianza entre vecinos, entre campesinos y señores, entre pueblo e iglesia. La iglesia fue quizá la que más sufrió un golpe duradero en su autoridad. Ni sermones ni procesiones de penitencia lograron detener la catástrofe. Muchos empezaron a preguntarse cómo podía ser tan cruel Dios, o si la iglesia realmente era capaz de interpretar su voluntad. Aquellas dudas fueron como pequeñas grietas en un cimiento que aún aguantaría siglos, pero que más tarde, en tiempos de la Reforma, se convertirían en profundas fisuras. También la política salió transformada. Los príncipes aprendieron que su poder no era absoluto. Quien dejaba morir de hambre a su pueblo, arriesgaba rebeliones, saqueos y revueltas. Algunos gobernantes reaccionaron creando nuevas estructuras. Se construyeron graneros. Se mejoraron caminos para el transporte. Se intentó organizar reservas de cereal. En las ciudades aparecieron los primeros intentos de gestión de crisis. Pasos primitivos, pero cruciales,
hacia una administración que iba más allá de la guerra y los impuestos. Al mismo tiempo, la hambruna profundizó las diferencias sociales. Las familias ricas, que pudieron almacenar grano, sobrevivieron y, en muchos casos, se hicieron aún más poderosas. Los campesinos pobres, que lo perdieron todo, cayeron en deudas y en servidumbre. Generaciones enteras perdieron su libertad porque, impulsados por el hambre, tuvieron que vender sus tierras o sus derechos. El hambre fue un acelerador social. Destruyó el frágil equilibrio entre ricos y pobres. La memoria cultural de la época refleja con claridad la catástrofe. Canciones, crónicas y cuentos populares hablan de aquellos años oscuros, de niños llorando por pan, de madres incapaces de amamantar a sus bebés, de aldeas olvidadas por el cielo. Algunas de esas historias siguen vivas en leyendas regionales hasta hoy, recordándonos cuán hondo quedó grabado el recuerdo del hambre en la conciencia colectiva de Europa. Y sin embargo, las consecuencias no fueron únicamente negativas. Por paradójico que parezca, la catástrofe obligó a Europa a buscar nuevos caminos. La agricultura se hizo más eficiente, se drenaron mejor los campos, se eligieron variedades de grano más resistentes. Se empezó a profesionalizar el almacenamiento, a centralizar el control de los graneros, y se comprendió que no se podía depender de una sola cosecha. Fueron pasos pequeños, pero pusieron las bases de una Europa un poco más resistente. Para los historiadores, la hambruna de 1315 a 1317 es una catástrofe olvidada. Quedó eclipsada por la Gran Peste de 1347, que fue todavía más brutal y acabó con un tercio de Europa. Pero quien observa con atención descubre que aquella hambruna fue como un presagio. Mostró lo vulnerable que era el continente, lo estrechamente ligados que estaban el clima, la política, la religión y la sociedad. Fue el primer gran shock del siglo XIV, un siglo que aún traería muchas más crisis. Y entonces surge la pregunta: ¿qué aprendemos de una catástrofe ocurrida hace más de 700 años? Tal vez esto, que la civilización nunca está garantizada, que la prosperidad es frágil si se sostiene en cimientos débiles, y que el hambre puede destruir más que cualquier espada o ejército. Los que en 1317 vieron de nuevo al sol abrirse paso entre las nubes sobrevivieron, sí, pero sabían que habían perdido una parte de su mundo. Su fe en la seguridad, en el orden, en la protección de la Iglesia y de los gobernantes se había roto. Europa salió de aquellos años distinta, más pobre, más cansada, más desconfiada, pero también más consciente. La hambruna de 1315 a 1317 hoy casi no se recuerda, pero para quienes la vivieron fue un fin del mundo lento, gota a gota. 3 años bastaron para destruir millones de vidas, despoblar regiones enteras y quebrar la confianza durante generaciones. Fue un enemigo silencioso, invisible, y quizá por eso tan aterrador. Al final nos deja una advertencia. La historia no la escriben solo las guerras y las batallas, sino también la lluvia, las nubes y el hambre.